Y cuando hay algún movimiento que quieran abrir la puerta, esto se va a activar y echará a andar una sirena, un timbre o algo de eso. En ese caso nada más usaremos este y no este. Muy buenas amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar hablando y analizando, instalando, aprendiendo cómo funcionan este tipo de aparaticos. Esto es un relay que lo podemos usar para demorar el tiempo de encendido de luces, equipos, aparatos. Aquí se puede conectar por esta parte, lo mismo usando los 12 voltios que usa él, haciendo ciertas instalaciones, como usar un circuito independiente aquí de 120 volts o 240 y alimentar equipos que usen 120 o 240. Entonces vamos a hacerle algunas instalaciones, lo mismo en 12 volts por aquí y usando 12 volts por acá también, que usando 12 voltios por aquí y usando 120 voltios por aquí. Sabemos que si podemos usar 120 volts, podemos usar 240 también. Entonces vamos a hacer algunas prácticas. También viene este botón que viene con él cuando se ordenan. Este botón aquí está empatado porque yo lo corté, porque yo no voy a usar el botón, nada más voy a usar la tomita esta que va puesta aquí. Y es un botón que es para resetear lo que se está alimentando a través de estos contactos. Cuando uno aprieta y suelta, él da el tiempo para encenderlo si está en el contacto normalmente abierto, o un tiempo para apagarlo si estás usando el contacto normalmente cerrado. Pero eso mejor lo vamos a ver ahora prácticamente. Para alimentarlo a él con 12 volts de corriente directa aquí, yo voy a usar este transformador que es de 100 a 240 volts y da por el secundario 12 volts de corriente directa. Entonces aquí yo tengo corriente 120 para alimentar el transformador luego aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a alimentar del transformador, vamos a ponerle el positivo aquí y el negativo para ya tener la corriente directa. Conectamos el positivo, que en el cable está marcado con una línea blanca, lo conectamos aquí al positivo y el negativo lo conectamos acá en el otro tornillo. Ya tenemos aquí el positivo y el negativo, 12 volts de corriente directa. Si cogemos la parte del primario transformador y lo conectamos a la 120, veremos que aquí ya tenemos, está alumbrando, tenemos 12 voltios. Este botón es para hacer el reset del tiempo de retardo de encender o apagar según los contactos que usemos, y va conectado aquí. Hay relay de estos que no traen esto, trabajan directamente con la entrada de la corriente, o sea que lo mismo que hace este botón se hace por la entrada de la corriente de los 12 volts. Si ustedes ven aquí, cuando yo aprieto, enciende este bombillo. Al yo soltarlo, da el tiempo y apaga. Por aquí, por este tornillo se regula. Está para apagar muy rápido, vamos a darle un poco para que demore un poco más. Que apretamos, soltamos, está haciendo el tiempo. Debemos apretar para darle más tiempo. Vamos a darle más tiempo porque está apagando muy rápido o encendiendo muy rápido según los contactos que usemos. Vamos a ver cuántos segundos hay. Ok, el tiempo de retardo es este bombillo, ya apagó. Si queremos que repita, volvemos a apretar, soltamos y ese es el tiempo de demora.
este bombillo de acá ya terminó. Ahora vamos a verlo con luces, usando 120 volts por aquí, y luego lo veremos usando los mismos 12 volts que estamos usando de este lado de acá. Aquí tengo una línea independiente de 120 voltios. Tengo una luz LED de 120 voltios también, que es la que vamos a usar para que el relay nos dé el tiempo de retardo de apagarla o encenderla. Entonces, ¿qué debemos hacer? A la luz le ponemos una parte directo, correctamente debiera ser aquí en el neutro. Ya la luz tiene el neutro ahí. Entonces, ¿qué hacemos? El vivo lo llevamos al común del relay. Este vivo lo llevamos, vamos a ponerle este cablecito para que pueda servir para el relay, porque el relay es muy chiquito, es un poco delicado, como ustedes pueden ver aquí, y van a oír el sonido. Este contacto entre común y CB es un contacto cerrado, y entre común y CK, porque esto no está en inglés, es de otro país, este acá, este es abierto, este con este cerrado. Yo voy a usar el cerrado porque yo quiero que encienda inmediatamente y a los alrededor 5 o 6 segundos se apague. Se puede graduar desde 1 hasta 30 segundos. Entonces ustedes verán que este contacto es cerrado. Aquí ven cómo suena, y con este del lado de acá es abierto, no suena. Cerrado suena, abierto no suena. Entonces vamos a usar primero el cerrado, después vamos a usar el abierto, y después vamos a usar los dos al mismo tiempo. Como decía, ya llevamos la luz al neutro, ya tiene el neutro la luz. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos el vivo al común, aquí, y como vamos a usar el cerrado, vamos, se ve, aquí es cerrado, ponemos la luz en este de acá, en el cerrado. Estamos conectando la luz cerca del relay, pero a lo mejor la luz está lejos y habría que traer los cables de los lugares necesarios. Ya tenemos instalada la luz. Vamos a poner un calcito aquí para que se vea mejor. Y ustedes ven que si yo la reseteo, si yo aprieto aquí, cuando yo apriete aquí va a encender este bombillo y va a empezar el conteo para apagarla, porque como está en el cerrado va a encender inmediatamente, y el conteo del tiempo que le dimos por este tornillito yo lo tengo más o menos vamos a ver, creo que está por en 6 segundos. Cuando pase ese tiempo la va a apagar porque está en el cerrado. Entonces vamos a probar. Aprieto aquí, suelto, empezó el conteo. 5, 6, sí, tiene como 5 o 6 segundos. La luz no encendió porque está el breaker apagado. Dejen encenderlo, el breaker de este circuito. Muy bien, ya tenemos la corriente aquí. La luz está encendida porque está en el contacto normalmente cerrado, y ahí va a permanecer hasta mientras no se resetee. Cuando yo apriete aquí, la luz se va a apagar. El relé va a empezar el conteo. Cuando termine el conteo de los 5 o los segundos al que esté regulado por aquí, la luz volverá a encender de nuevo. Apretamos, soltamos. Está contando el tiempo que queremos que permanezca apagada y vuelve a encender. Pasó el tiempo y encendió. Ahora vamos a hacer la misma prueba, pero en el otro contacto, que va a ser al revés. Ella va a estar apagada. Cuando apretemos el botón, ella va a encender, y cuando pase el tiempo al que está regulado el relay, entonces va a volver a apagar. Solo tendríamos que cambiar del normalmente cerrado, cambiar el de la luz y ponerlo en el normalmente abierto. Y ustedes ven cómo está abierto, ella no encendió, la corriente está puesta. Ni va a encender hasta que no se resetee.
ustedes ven ahí, como la luz está en el contacto normalmente abierto, está apagada, no le está llegando el vivo a través del contacto porque es abierto, no le está llegando los 120 voltios. Cuando yo apriete aquí, una vez nada más y suelte, empezará, la luz encenderá y empezará el conteo de tiempo para apagarla. Entonces, apretamos aquí, empezó el conteo de tiempo, cuando pase el conteo de tiempo la luz se vuelve a apagar. Volvemos a repetir, pasa el tiempo y la apaga. Ahora vamos a hacerla con las dos, el contacto abierto, vamos a poner otra luz en el contacto cerrado y las luces trabajarán inversamente porque uno está en un contacto abierto y uno en un contacto normalmente cerrado. De la misma manera que esta está en el neutro, vamos a poner esta luz en el neutro también. Ponemos aquí en la línea de 120 en el neutro, junto con esta. Ya vimos, esta está en el normalmente abierto, entonces vamos a poner esta en el normalmente cerrado. Como se dan cuenta, como esta está en el normalmente cerrado, pues está pasando la corriente por aquí por el cerrado y siempre está alumbrando. Y como esta está en el abierto, esta misma corriente, que ya ven que es común, este del 120 es común para los dos, como aquí está cerrado, este está alumbrando, como aquí está abierto, este está apagada. Cuando yo apriete aquí y pase el tiempo al que lo tengamos regulado, por aquí por este tornillito, esta se va a apagar pero esta va a encender. Entonces ponemos, esta apagó inmediatamente, pasó el tiempo, cuando esta se apaga esta vuelve a encender y hacemos lo mismo porque el relay está haciendo el mismo tiempo. Cuando reseteamos, enciende esta inmediatamente y esta apaga. Empieza, porque están en contactos diferentes, empieza el conteo para entonces apagar esta y volver a encender esta. Repetimos de nuevo, apretamos, va a ser el conteo, esta se va a apagar y esta se va a encender. Va a empezar el conteo para entonces apagar esta y volver a encender la otra. Ahora vamos a darles un poquito más de tiempo para que vean que tiene su regulación. Está haciendo el tiempo y se invirtió. Ahí le dimos un poco más de tiempo, podemos darle desde 1 segundo, como dijimos, hasta 30 segundos. Entonces, amigos, esto es una de las aplicaciones que podemos darle muy bueno, este tipo de relay. Muchos lo llaman time of delay. Time of delay es cuando está haciendo el tiempo para apagar, que es el caso de la verde, porque cuando apretamos empieza a hacer tiempo para apagarla. Eso será un time of delay. En el caso de la roja es un time on delay, porque cuando apretamos ella apaga y está haciendo un tiempo para encenderla. O sea, el relay hace las dos funciones, time off, o sea, tiempo para apagar y tiempo para encender. En la aplicación que yo le voy a dar, yo no voy a usar este botón porque no tiene sentido. Este botón se puede tener una aplicación en alguna máquina manufacturadora que haga algo, pero no en el caso en la que yo la voy a usar. Por eso ya estaba picado, porque yo, en vez de usarlo aquí, yo voy a usar en el sistema de alarma que voy a hacer, voy a usar
Esto es un switch de carrera que se puede poner en ventana, en puertas, en muchos lugares. O sea, cuando lo tope, un contacto, ya lo dice aquí, este es común, este es normalmente abierto, este es normalmente cerrado. Cuando se aprieta aquí, el cerrado abre y el abierto cierra, como sabemos. Entonces esto es lo que yo voy a usar para el sistema de alarma que voy a no inventar, sino lo voy a hacer a mi manera. Entonces, uno aquí en el común, cualquiera de los dos, da igual, y el otro iría en el normalmente abierto para cuando uno empuje aquí que cierre. Lo pondríamos aquí en el normalmente abierto. Y al ponerlo normalmente abierto, lo topé sin querer, pero ustedes ven, hizo el tiempo. Vamos a suponer que este está en la puerta, o va a estar en una puerta, y cuando hay algún movimiento que quieran abrir la puerta, esto se va a activar y echará a andar una sirena, un timbre o algo de eso. En ese caso nada más usaremos este y no este, porque lo que quiero es que cuando, para uno no tener que correr a apagar y que no esté en tanto tiempo la bulla, cuando la sirena ande, yo lo unos 5 segundos máximo y se apague ya sola, pero ya hizo la alarma usando esta sola. Yo no usaría el otro contacto, solo el contacto normalmente abierto. Bien amigos, espero que les haya interesado y sé que muchos van a estar pensando en qué aplicación le van a dar, porque se pueden usar para muchas cosas. Se puede usar en automóviles, se puede usar en equipos de amplificación, se puede usar en el caso mío, yo lo voy a usar en una alarma que he diseñado ahí, usando sirenas, timbres y eso, para proteger los cuarticos en un patio de una casa. Entonces, bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo funciona con alarma. Y aquí no se olviden, aquí abajo, denle like, suscríbanse y denle la campanita para que estén informados de los videos que van saliendo. Y bueno, estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Cómo funcionan estos relays. El almacén que cuenta con el transformador activo, que tiene este excitador aquí, tiene corriente permanente por aquí, que se excita a través de estos dos cables por la una línea blanca y activa. También lo va a trabajar hasta aquí. También, si a funcionar apenas ahora